Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Bueno, le vamos a dar inicio a este ciclo denominado, ¡ay, se me fue el nombre! Aula abierta. Perdón. Este ciclo es importante para nosotros porque estamos involucrados en gobernanza desde hace 1 año y medio. Eh, Usualmente como DeFi LATAM tratamos de ser una comunidad que tuviera espacios de educación, que tuviera artículos, que tuviera videos, que tuviera encuentros tanto virtuales como presenciales. Y eso fue un trabajo que se dio desde el 2020 en adelante, pero a partir de el año pasado, o un poquito más, en el 2021, 2022, empezamos a trabajar mucho más fuerte con el tema de los foros de gobernanza. Empezamos a involucrarnos y lanzamos hace 1 año y medio la primera delegación de SID LATAM, que fue de la mano de Hoxes, nuestro delegado venezolano, que se armó su grupo de trabajo junto con Chatmat, junto con otras personas que son parte hoy por hoy del equipo de gobernanza de SID LATAM. Y empezamos a aprender bastantes cosas. Empezamos a aprender no solo la dinámica que hay en cuanto al operativo, que sería aprender a manejar Discord, aprender a manejar Discourse, aprender a manejar todas estas herramientas como Snapshot, como Tally, sino que también empezamos a entender el sentimiento que hay en los foros, ¿verdad? Cómo se presenta una proposal, qué es un request for comments, cómo ir de repente a buscar un grant o cómo evaluarlos. Hemos estado tanto en el rol de personas que van a solicitar algo a la gobernanza, como también en el rol de evaluadores o de gente que tiene que empezar a clasificar este tipo de iniciativas. Actualmente tenemos delegados en Arbitrum, tenemos un ABC en MakerDAO, tenemos un delegado en Connext Network, en esta gobernanza que se lanzó hace poco, y también tenemos un delegado en Startneck. Bueno, todo esto que hemos aprendido durante todos estos, no puedo decir todavía estos años, pero durante todos estos meses, hemos querido condensarlo y queremos empezar a transmitirlo en este ciclo de aula abierta. Esta primera clase, por supuesto, va a ser mucho más inicial para empezar a despertar estos conocimientos previos que seguramente muchos de ustedes tengan, porque si están acá es porque seguramente les interesa todo lo que tiene que ver con DAOs, con gobernanza, con la toma de decisiones en Web3. Y para nosotros es fundamental empezar a sumar gente. No necesariamente tienen que sumarse bajo el ala de SID LATAM, pero sí empezar a sumar a más latinos, a más latinas, a estos foros donde se está hoy por hoy decidiendo para dónde van todo lo que es presupuesto, para a qué equipo se va a apoyar, etc. ¿Y por qué? Bueno, porque creemos que es nuestra misión fundamental, llevar a más latinos y a más latinas a foros, sobre todo porque mientras más voces haya, mientras más pluralidad de opiniones haya, mejor van a ser estos procesos. Si todos estamos de acuerdo, si todos estamos en una especie de endogamia en cripto, si nos hablamos a nosotros mismos, vamos a llegar a un punto donde no vamos a crecer, donde no vamos a tener disenso y vamos a estar todos aplaudiéndonos entre nosotros. Entonces, así como la adopción cripto busca traer a gente no bancarizada o a gente que de repente tiene problemas con el sistema económico o que no está incluida o que de repente todas las herramientas de cripto pueden mejorar algún aspecto de su vida, así es como nosotros también queremos atraer a esas personas que quieren aprender sobre DAOs, quieren aprender sobre gobernanza y quieren aportar desde su lugar su punto de vista, su contribución. Así que bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de aula abierta y un abrazo muy fuerte y un agradecimiento muy fuerte al equipo de SID LATAM, al equipo de Honduras y a nuestros partnerships, porque no hubiese sido posible sin ellos y creo que se viene un ciclo muy lindo, así que disfrútenlo a full. No se queden con dudas, aprovechen a hacer todas las preguntas que tengan, todas las dudas. Este es el lugar, es literalmente una aula abierta, así que aprendamos entre todos. Bueno, hasta acá la presentación y ahora los voy a dejar con el profe, con Chris Gardner de Honduras. Así que
Bienvenido, Cris, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿todo bien? Un gusto estar aquí hablando de temas de gobernanza. Bueno, buenísimo. Bueno, Cris es un... ahí nos saluda gente. Bueno, Cris es una persona que viene trabajando hace años en el ecosistema de Ethereum, no solo en Honduras, sino que también ha tenido contribuciones a equipos de todo el mundo. Recién hablábamos de eso, pero quisiera no presentarte yo, presentate vos, amigo. Y nada, yo me voy, los dejo tranquilos, así podés dar la clase, que por lo que vi está muy buena. Y destaco que no tiene clichés, así que aprovechen a full. Y nada, les mando un beso. Chao, chao. Gracias, Romy. La verdad es que sí, me llamó bastante la atención cuando comenzaron este ciclo de, de- educacional, sobre todo por el impacto que hay. Hace unos meses estábamos hablando con varios miembros de la comunidad de Honduras sobre cómo era importante que nos involucráramos más en gobernanza. Y pues, no, y yo creo que si quieren arranquemos, ya les hablo un poquito más sobre mí. Yo realmente soy programador, no tengo experiencia como gobernador, como político ni nada, sino que soy un programador y siempre me ha llamado la atención un poco los temas de toma de decisiones y pues la evolución de cómo estos sistemas han ido creciendo. Yo en realidad entré al ecosistema mucho después del fork de DAO. Entonces empecé a ver mis primeras nociones de qué era una DAO y todo lo empecé a ver como en el 2019, cuando estaba Aragon, perdón, y bueno, entonces le puedo hablar un poquito, a ver si me ayudan aquí con las slides, solo para que puedan ver. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Es súper sencillo. Traté de ser lo más, a pesar de que soy programador, traté de ser lo menos técnico posible porque sí me interesa que cualquiera se lleve este conocimiento. Entonces vamos a hablar así bien básico qué son las DAOs. Más adelante en otros talleres de la serie van a ver un poquito de temas un poquito más avanzados, como involucrarse, como participar. Pero aquí la idea es que sepan bien qué es una DAO y más o menos, incluso hasta si quieren poder lanzar una. Entonces, ¿cuál es mi experiencia? Como les decía, yo soy programador, trabajo para un protocolo que se llama Cryptex Finance y ahí pues me tocó hacer un poquito de todo, desarrollar contratos de liquidez, pero creo que una de las cosas que más me impactó, más que me ayudó a entender todo esto fue que yo tuve que desarrollar los contratos de gobernanza para este protocolo y también diseñar un modelo de gobernanza, el cual se lo puede explicar acá, pero no es que yo me lo inventé, sino que realmente se utilizaron herramientas que ya existen. Además de eso, en el 2019, pues con la comunidad de Honduras hicimos varios dados de pruebas. Obviamente ninguna funcionó bien, fueron experimentos fallidos, pero considero que fue una experiencia muy valiosa. Y bueno, adicional a eso, pues participo como delegador de tokens en algunos protocolos como Safe y Arbitrum. Y soy, creo que bastante activo en lo que es en la DAO de Moonverse Lunar Society, aunque no la llamaría una DAO porque en realidad no es descentralizada, pero bueno, es parte de la experiencia que tengo. Entonces, hoy sí, arranquemos con el tema que nos importa, que son las DAOs. Y pues las DAOs, probablemente que lo han escuchado bastante ahorita, es un término que viene bastante en el mundo del blockchain y viene de la traducción DAO o Decentralized Autonomous Organization, organización autónoma descentralizada. Entonces, es como quien dice una organización digital donde la propiedad colectiva y todos los assets de la organización son manejadas por el blockchain. Entonces, las características normales que vemos en esto es que son transparentes, porque como están en un blockchain, podemos ver todas las transacciones que se hacen, son verificables igual. Normalmente las DAOs se definen bajo reglas previamente antes de lanzar y lo más importante es que tienen que tener una misión compartida, porque creamos una empresa o una DAO es porque vamos a trabajar bajo un solo propósito, gobernar un protocolo, coleccionar arte, etc. Entonces, ¿para qué puedo usar yo las DAOs? Puedo utilizarlas para caridades, puedo para propiedad colectiva, por ejemplo, queremos comprar, no sé, una pieza de arte entre varios, entonces creamos una DAO y con eso podemos tener una propiedad colectiva y quien es el dueño es la DAO.
Y además de eso, pues muchos ejemplos de proyectos que han sido exitosos han sido a través de los fondos de inversión de muchos grants y DAOs de inversión, que ya les voy a dar ejemplos más prácticos de esto para que vayan conociéndolos, pero básicamente podemos comparar las DAOs de esta manera, con una empresa tradicional. Entonces, una empresa tradicional normalmente tiene una jerarquía, o sea, tiene un presidente, un vicepresidente, un gerente, un líder, etcétera, etcétera. Entonces es como jerárquica y al final quien manda es el presidente o la junta. En este caso, las DAOs son horizontales. Bueno, y aquí voy a usar una palabra clave que es usualmente. La palabra usualmente es porque, como les digo, las DAOs, uno puede venir y definir las reglas antes de crearlas o durante su creación. Entonces, uno puede programar las DAOs para que sean incluso jerárquicas, pero la idea es que usualmente las DAOs son horizontales. O sea, cualquier persona que es parte de la DAO puede tomar una decisión, apoyar o tomar decisiones o apoyar otros proyectos. Una organización tradicional también, en general, puede implementar cambios por medio de una junta o un solo pario o un ente que tiene más poder sobre los demás. Es común las historias, las han escuchado ustedes, de que un grupo de inversionistas, un emprendedor levanta capital y el inversionista lo primero que hace es que lo despide. Entonces, tiene demasiado poder un ente de fondo de capital de riesgo. En la DAO, al contrario, lo que se requiere es que todos los miembros voten. Bueno, no necesariamente todos los miembros, pero sí requiere, para tomar cambios o hacer una acción, requiere el voto de los miembros. Organización tradicional, normalmente las actividades son privadas, o sea, las acciones que hacen dentro de la empresa son privadas, mientras que en la DAO usualmente lo que se espera es que sea pública y todas las acciones que se hagan discutidas de manera públicamente. Los procesos de la DAO normalmente son programables, o sea, yo puedo hacer una lista de ejecuciones, como son contratos inteligentes al final, puedo programar los procesos, mientras que en una organización tradicional lo más usual es que son procesos ya manuales, que requieren algún tipo de intermediario, y ese es el último punto, que normalmente las DAOs no requieren intermediarios. Y me van a decir, pero ¿y entonces cómo funciona? Obviamente estamos en el mundo del blockchain. Lo que hacemos normalmente es que las DAOs están definidas por lo que son contratos inteligentes dentro Ethereum. Entonces, el core de una DAO son los contratos inteligentes. Estas son las que definen las reglas de la DAO y son las que definen cómo se va a manejar lo que es la tesorería. Como les mencionaba, cuando yo lancé el proyecto, la DAO de Cryptex, no fue que yo me inventé el agua caliente, como le dicen, sino que hay muchos frameworks, hay muchas herramientas para creación de DAOs, modelos de DAOs, y les voy a comentar estos que son los más conocidos y los más utilizados. Está el que se llama Moloch DAO, OpenLaw, Zodiac, Compound Style, que ya les voy a explicar por qué se llama así, y Aragon. Entonces, ¿qué es Moloch DAO? Moloch DAO nace de un meme, Moloch, que básicamente habla, hay un artículo que se llama Meditaciones sobre Moloch, Meditaciones en Moloch, es muy popular, deberían leerlo, y habla sobre cómo todos los problemas del mundo es porque no hay una coordinación humana. ¿Por qué no es posible que una persona, por qué no, por ejemplo, hay paz mundial? Es porque no hay una coordinación de que nos permita que todos coordinemos para no tener armas, sino que si uno tiene armas, los otros países tienen que tener armas, igual con salud y temas así. Entonces, estas meditaciones en Moloch, a quien culpan de todo esto es a Moloch, al demonio que le llaman Moloch. Entonces, básicamente las DAOs vienen a crear, a fomentar, el blockchain viene a apoyar los problemas de coordinación humana, y Moloch DAO es un framework básicamente para poder generar confianza en un lugar donde no debería existir confianza. Como por ejemplo, yo puedo crear una DAO y compartir capital con personas que no conozco sin necesidad de tener una confianza. Entonces, así es como nace Moloch,
¿Y cuáles son las características? Tiene un voto ponderado y a lo que me refiero es que el voto depende de cuántas acciones tiene una persona. La membresía es autorizada, o sea, no cualquiera puede entrar a una DAO, tiene que ser autorizado. Uno puede hacer una propuesta para que una persona la acepten. Tiene un mecanismo que se llama Rage Quit. Rage Quit, para los que juegan videojuegos, es cuando una persona está jugando y pierde y se enoja tanto que tira el control y se va enojado. Entonces, básicamente así se le llama este mecanismo, donde una persona viene y dice, no me gusta el rumbo que está tomando la DAO, yo me voy con mi dinero y en base a las acciones que tiene, se sale. Entonces, esto le permite a uno básicamente cambiar de DAO cuando no hay algo que no le gusta. Y además de esto, otra característica que tiene Moloch DAO es que la gobernanza no es transferible. O sea, yo entro a la DAO, recibo acciones, pero estas acciones yo no las puedo vender a otro miembro, no puedo salir, sino que es no transferible. El primero que puede comprar las acciones es la DAO. Eso normalmente es de que hacen como una ronda inicial, una ceremonia de creación, la gente viene y deposita dinero y en base al dinero total depositado se comparten las acciones. Entonces, Moloch DAO es perfecta para DAO del capital de riesgo, para fondos de inversión, y son bien populares porque Moloch DAO fueron las primeras DAOs que se crearon para financiar Proof of Stake, Ethereum, en este caso los primeros clientes de Prismatic Labs y de otros proyectos. Creo que hay algunas preguntas. A ver, los intermediarios en los programadores cuando hay que actualizar el código, ¿verdad? Porque un software de 10 años queda bien obsoleto y hay que actualizarlo así. Exactamente. Normalmente estos DAOs tienen contratos que se pueden actualizar, entonces uno puede hacer actualizaciones de cómo son los consensos, los mecanismos a través de estos programas. Y aquí les pongo básicamente el ejemplo, creo que no lo expliqué porque se me fue, pero ahí pueden ver 3 imágenes de Moloch. Ahí está Moloch DAO, Moloch DAO, Moloch DAO. El primero es como la primera versión de Moloch DAO, esto ya es la versión 3 y cada uno tiene diferentes mecanismos que se han ido actualizando. Entonces, una forma de migrar a una versión es migrar las acciones de una DAO a otro y en este caso, pues hay varios componentes dentro de la DAO que ya les voy a hablar un poquito más sobre eso y en base a eso uno puede actualizar ciertas partes particularmente. Otro ejemplo de DAO, y este básicamente está basado en Moloch DAO, se llama OpenLAO. OpenLAO es un fork de Moloch y lo que hacen es crear lo que se le llama Limited Liability Autonomous Organizations, mejor conocido como LAOs. Básicamente es como una organización limitada. Esto no es full descentralizado, pero básicamente se crea perdón, hay un trueno y mi perro se revela. Estos DAOs se crean con fines de lucro. Estos DAOs se crean con fines de lucro, están autorizadas para operar legalmente en Estados Unidos, normalmente en Delaware, y funcionan con menos de 100 miembros. Esto es porque la idea es que las DAOs sean legales. Entonces hay varias leyes en Estados Unidos que permiten que con menos de 100 miembros se puedan hacer. Las más conocidas, como les digo, Flamingo DAO, Coco DAO, Neon. Flamingo DAO es muy conocido en el mundo de los NFTs porque coleccionan arte y lo hicieron con este mismo modelo y tienen muchas características similares como Moloch, como el Rage Quit, con miembros, etcétera, pero tiene estas limitantes que lo hacen complementarias para implementar esto. Ok, ¿cuál es el siguiente framework? Está Zodiac. Zodiac es
un modelo bien modular. Está basado en Nosy Safe o Safe. Es una herramienta para hacer multisig accounts, y básicamente lo que permite es convertir multisigs, convertir una multisig en una DAO. Entonces, le permite crear módulos, es flexible, reusable. Entonces, yo puedo venir e instalar varios módulos que me permite ir evolucionando estas cosas. Luego tenemos el Compound Style. Y parece que hay algunos comentarios, pero no los puedo ver. Voy a ver si podemos... ¿Cómo puedo verlos? Okay. Entonces, por acá me los van a ir pasando y ahí se lo voy a ir leyendo. Pero pasemos al siguiente por mientras, es el Compound Style Governance. El Compound Style Governance es famoso porque fue implementado por Compound primero, aunque ya existían varias DAOs y varios modelos de DAOs en ese tiempo. El modelo de Compound ganó bastante popularidad hasta el punto de que es uno de los modelos más usados hasta el momento. Incluso este es el mismo que utilizamos en Cryptex, y la razón es porque es bien fácil de implementar y tiene conceptos bien fáciles de entender. Entonces, Compound Style Governance es básicamente un conjunto de smart contracts que tiene tres componentes: el token, el governor y el time lock. Entonces, el token es el token que le da liquidez democrática a la DAO. Entonces, yo puedo venir y compro, por ejemplo, el token de Arbitrum o el de Uniswap, mejor dicho, y con cada token me permite votar a mí por algo. En la mayor cantidad de tokens que yo tengo es la mayor cantidad de poder de voto que tengo. Además de esto, los Compound Style Governance nos permiten delegar votos, que básicamente, ok, yo no quiero participar en gobernanza, pero tengo estos tokens. Lo que voy a hacer es que se los voy a delegar a otra persona que esté más interesada o tenga la capacidad de poder manejar o tomar decisiones por mí. Entonces, esto es muy parecido como los diputados, los congresistas que vemos en el mundo tradicional, y ha tenido bastante popularidad y muchos protocolos lo han implementado. Luego tenemos el governor, que es el módulo de gobernanza, donde se implementa toda la lógica de la gobernanza, como por ejemplo, quién puede crear una propuesta, cuál es el mínimo de votantes que tienen que haber votado para poder pasar una propuesta, con cuánto se ejecuta una propuesta. Y por último tenemos el time lock, que normalmente es como quien dice el dueño de los otros contratos, es como quien dice el que manda y es el que controla el protocolo. Entonces, el Compound Style Governance es usado bastante para controlar protocolos descentralizados, y el time lock adicional a eso lo que hace es que permite tener un periodo de tiempo. Es como, time lock significa como lock es candado de tiempo, es donde uno puede venir y decir, ok, esta propuesta no se puede ejecutar, aunque pase, tiene que esperar un periodo de 3 meses, o 3 días, o 5 días, 7 días, dependiendo cómo se controle. Entre los ejemplos notables tenemos Nouns, Uniswap, Gitcoin, INS y muchos más. La verdad, como les digo, hay un montón de protocolos que utilizan esto. Y aquí hay uno bien interesante, Nouns. Nouns demuestra cómo, a pesar de usar el mismo estilo del modelo de gobernanza de otros protocolos, cómo es bien diferente. En Nouns es un NFT y ellos tienen el modelo de generación de tokens, es que tienen una subasta diaria. Entonces la gente lo subasta y ese token, el dinero, va para la tesorería de Nouns, y el token es el que da el poder de votación. Entonces solo es como un voto al día que se genera y al final es un NFT. Entonces es bien interesante porque ellos implementaron un modelo de creación de tokens distinto a los demás, pero igual tienen estas mismas características: el token, el governor y el time lock. Luego tenemos una pequeña gráfica para que entiendan más cómo son los procesos de gobernar utilizando el Compound Style Governance. Normalmente, cuando ustedes crean un voto o crean una propuesta, pasa por un periodo de votación.
normalmente dura, usualmente son 3 días. Luego la votación puede ser exitosa o puede fallar. Si es exitosa, espera 2 o más tiempo y está como quien dice en cola, y una vez que pasa este tiempo se puede ejecutar. Es interesante de que el creador de la propuesta la puede cancelar en cualquier momento por si encuentra un error o algo, entonces esto puede permitir evitar esto. Luego tenemos otro pequeño gráfico. Aquí les quiero mostrar básicamente cómo alteramos un poquito el protocolo para agregarle gobernanza en Layer 2, o sea, en L2, capa 2. Básicamente el mismo modelo, token, governor, time lock. La diferencia es que el time lock, como les digo, llama a lo que son los contratos de Arbitrum, y este es el mismo dueño de los assets en Arbitrum. Entonces yo tengo contratos en Mainnet, contratos en Arbitrum, y los contratos de Mainnet de alguna forma son dueños de los contratos en Arbitrum, y a través de votos en Mainnet uno puede controlar gobernanza en Layer 2. La verdad es que, bueno, es lo más avanzado que vamos a ver acá, pero se los quería compartir porque normalmente eso no sucede, ¿no? Normalmente lo que uno hace es que genera la gobernanza en Layer 2 de un solo, y hay pocas DAOs que están implementando modelos de esta manera. Ok, pero ¿qué son estos procesos de gobernanza? Entonces, yo creo que lo mencioné un poco. Ahorita lo que estamos viendo es gobernanza on-chain, o sea, dentro del blockchain, y existe otro que es un proceso de gobernanza off-chain, o sea, que es fuera del blockchain. Normalmente, usualmente, los procesos de gobernanza son en 4 fases, pero al final depende de cada uno de los, cómo lo implementen. Aquí se lo voy a mostrar. Tenemos la fase de ideación, un control de temperatura para ver cómo está el ambiente, la propuesta formal y la votación. Entonces, en la fase de ideación, básicamente la idea es que uno postee la idea como de la propuesta y la postea en redes sociales, la postea en Discord, en foros, en Discord, Telegram, etc. Y la idea es tener discusión. Normalmente es abierta, pueden participar miembros de la DAO, puede comunicar personas que no estén activamente en gobernanza, pueden comentar, etc. Y esto es un proceso off-chain, porque como les digo, es en Twitter o en Discord, etc., pero no está pasando en el blockchain. Luego tenemos un control de temperatura. Aquí ya es un poquito más, aquí ya sí solo se involucran la gente que está participando activamente en gobernanza, pero de igual manera es un proceso off-chain. Entonces lo que se hace es medir un poco el interés de las personas con una votación. Usualmente es una semana, a veces menos, a veces más, dependiendo de cómo se crea la propuesta, pero la gente vota, pero en lugar de votar en el blockchain, lo que utilizan es una herramienta que se llama Snapshot, donde firmamos y contamos los votos en base a cuánto poder de votación tiene cada uno de estos votantes. Entonces, nos ahorramos el gas, pero podemos ver cuánta gente está interesada en que pase esto o no. Luego, ya se va a dar la propuesta formal. ¿Y por qué no nos vamos a la propuesta formal? Porque, bueno, ahorita tal vez el gas está un poco bajo, pero usualmente en bull market el gas es tan caro que cada voto te puede salir $20, $30 o hasta más por cada voto. Entonces, imagínense cada persona votando, pagando $30 solo por votar, y que la propuesta no tenga lo suficiente, no llame lo suficiente la atención, así que no pasa. Entonces, esto es como para evitar, además de que son procesos bien lentos, entonces es para evitar gastar dinero en una propuesta que definitivamente va a fallar. Entonces, con esto tenemos un control de temperatura. Aunque pase en el control de temperatura, no quiere decir que va a pasar en la propuesta formal. A veces usuarios pueden cambiar de opinión, o los votantes pueden decir no, mejor no, y votan que no, entonces puede pasar. Y ya la propuesta formal sí es, como les mostré en el proceso anterior, en la gráfica, es como ya pasas y ves la votación on-chain. Y por último, la fase final es la votación, donde vienen los usuarios y los delegados y empiezan a votar. Normalmente son 3 días, pero varía de DAO a DAO. Y igual está en un proceso on-chain.
Ok, entonces ya para ir cerrando, aquí hay unos conceptos importantes que van a escuchar bastante, o lo que le llamo la jerga DAO, que dependiendo de qué DAO o qué proceso están viendo, lo van a escuchar. Yo lo mencioné incluso bastante en esta presentación, está la palabra delegado, steward. Es como les digo, es como un congresista, es como un político, un diputado, donde los usuarios que tienen control de gobernanza lo pueden delegar voto. Es muy común en los compound style governance. En los block DAOs no, porque no es transferible la gobernanza, pero en los compound sí. Bueno, decir LATAM lo mencionó Romy cuando comenzamos, ellos tienen delegados, entonces básicamente a esto a lo que se refiere, como, ok, yo no me puedo involucrar en gobernanza, no tengo el tiempo para participar en foros, no tengo la experiencia, pero está esta persona que sí, y entonces le puedo dar mi voto. Y a esto también se le llama democracia líquida, que es cuando, ok, no me gusta cómo está votando, entonces le quito el poder y se lo paso a otra persona. Entonces, eso se le llama democracia líquida. Guardián, normalmente guardián se le conoce a usuarios dentro del protocolo que tienen permisos especiales y normalmente el único poder especial que tienen es como parar, pausar las cosas, y esto es muy especial cuando protocolos son bien grandes y requieren algún tipo de protección. Entonces, para evitar que venga un ataque y no haya forma de, porque ya vieron los procesos de gobernanza, los votos son bien lentos. Imagínense un hack, esperar 7 días o más para poder actualizarlo. Entonces, los guardianes normalmente tienen un poder especial. Y también la palabra citizen. Citizen es como, a veces estos modelos de dados son muy nuevos, algunos no se han probado por muchos años y se ha visto que algunos tienen algunos problemas, entonces se están haciendo experimentos con otros modelos, no solo el token. Entonces se ha propuesto que hayan dos casas, como quien dice, los dos poderes de Estado, y algunos le llaman citizen. Entonces es como, ok, el voto de token vale tanto, pero el voto de citizen puede hacer algo más, pero no puede controlar la voto del token. Entonces es como quien dice una división de poderes, como puede controlar y para no darle tanto poder a la gente que tiene el token, porque normalmente la gente que tiene el token lo que le interesa es que el precio del token suba, no realmente tal vez el protocolo. Entonces, el citizen viene a contrarrestar esto. Luego, los airdrops es cuando normalmente uno usa el protocolo, recibe un token y ese token es usado para gobernanza. Hay gente que se dedica a farmear los airdrops y todo, pero usualmente a quien se le quiere dar estos tokens de gobernanza es a la gente que está activamente usando el protocolo, porque en teoría le debería importar más que a una persona random que solo lo compró por especular. Multisig es, como les menciono, una billetera online que tiene, como quien dice, múltiples firmas, y uno puede ver así, puede controlar de manera más segura una tesorería o algunas DAOs incluso son multisig, no son descentralizadas, así que no son realmente DAOs, pero muchos proyectos lo que hacen es que tienen firmantes en lugar de tener votaciones, etcétera. Entonces hacen solamente snapshot y en base a los resultados de snapshot ejecutan. Como les digo, no son descentralizados, pero hay formas de utilizarlo. Y por último, les quiero mostrar unas herramientas que son foros, UIs, las tesorerías, los off-chain vote y despegar capital. Les voy a compartir aquí rapidito en pantalla, y para que vean cómo estas herramientas pueden servir para utilizar DAOs. Por ejemplo, Nouns lanzó esto que se llama Prop House, que es una herramienta de cualquier DAO la puede utilizar. ¿Y para qué sirve? Básicamente para lanzar rondas de financiamiento dentro de la comunidad. Entonces, por ejemplo, Nouns House tiene estas y hacen rondas cada rato y la gente puede venir y hacer su propuesta y en base a cuántos proyectos votan, le dan capital. Entonces, lo que se busca es que la comunidad haga propuestas que mejoren el protocolo o los proyectos y de esta manera se pueda mejorar los protocolos. Es bien interesante porque
estos proyectos que les estoy mencionando ahorita son infraestructura pública. O sea, yo creo lanzar una DAO y puedo utilizar estas mismas herramientas para financiar o para desarrollar la comunidad. En el caso de INS, ellos lanzaron su propia herramienta que se llama Small Grants y funciona de manera igual, como les digo, que Prop House. A ver. Bueno, se cayó, o se me cayó el internet. Luego tenemos Discourse. Discourse es una plataforma, una herramienta que permite lanzar foros. Es bastante utilizada en el mundo de las DAOs y lo van a ver. Es un formato muy similar. Aquí pueden ver los posts, pueden ver los comentarios, pueden hacer posts, pueden ver lo que dicen los delegados, etcétera, votar. Una herramienta muy útil para generar conversación y discusión. Luego tenemos Snapshot. Yo se lo mencioné bastante, pero aquí lo pueden ver unas propuestas. Y como les digo, cualquiera puede venir y... Katin Citlatan, eso fue totalmente random, no lo esperaba. Pero sí, es una herramienta que cualquier DAO puede utilizar. Realmente solo, si ustedes utilizan los mismos frameworks que les mencioné, normalmente todas estas DAOs ya se pueden, como quien dice, conectar y pegar. Otra que me gusta bastante es Tally. Tally es un UI para ver todo lo que son DAOs. Entonces yo puedo explorar DAOs, puedo ver delegados, puedo ver las propuestas, puedo ver quiénes son activos, quiénes son delegados. Entonces es como un dashboard para ver todo lo que es la actividad relacionada con las DAOs. Y por último tenemos lo que es Safe, que aquí les digo es una billetera smart contract que les permite tener a múltiples delegados. Entonces, ya para pasar a las preguntas, solamente, bueno, si quieren pasemos a las preguntas. ¿Cómo contribuyen el poder de voto esta DAO? ¿Cómo distribuyen el poder de voto esta DAO? Ok. Normalmente, dependiendo del formato de DAO, o sea, las Moloch DAO lo que hacen, como mencionaba, es una ronda inicial y la gente, dependiendo de cuántos hace o cuánto capital se pone, se distribuye el poder de votación. ¿Por qué? Normalmente las Moloch DAO se utilizan para inversión, para caridades, para coleccionar, etcétera. Entonces, así es como se distribuye, dependiendo de cuánta plata pones y cuánto puedes recibir. Las DAOs de Compound, usualmente, lo que quieren hacer es darle poder de votación a la gente que tiene un interés en el protocolo. Y normalmente eso es a través del uso. Ahora es más difícil porque realmente hay gente que se dedica a farmear protocolos para recibir estos tokens y venderlos. Entonces, así es como se distribuyen. Y lo que los protocolos han estado haciendo es que ya no solo tienen una ronda, sino que tienen múltiples rondas de distribución de tokens y definen diferentes estrategias para ver cómo distribuyen estos tokens. Entonces, Optimism, por ejemplo, justo hace como un par de semanas, distribuyó tokens OP, que son su token de gobernanza, a la gente que tenía delegado los tokens de gobernanza. O sea, básicamente le dieron tokens de gobernanza a la gente que está participando en gobernanza. Otros protocolos lo usan en base a quién provee liquidez o quienes están apoyando de una u otra forma el desarrollo del protocolo. Bueno, acá volví. Ahí te leo otra pregunta. Dice, ¿los códigos son open source? Sí, esto es justamente lo bello de este mundo, es de que además de ser transparente, porque independientemente fuera open source o no, ustedes pueden ver en el blockchain todo esto. En general, la mayoría de estos proyectos son open source, entonces cualquiera puede venir a implementarlo o forkearlo. Entonces, por eso es que ven tantos ejemplos de DAO y tanto tooling, tantas herramientas,
porque como son proyectos, muchos proyectos que están utilizando, entonces es bien fácil como conectar y pegar. Bien, acá dice Maximiliano Correa, ¿hay algún estándar para desarrollar una DAO? Y esta es una muy buena pregunta. Sí, definitivamente. Por eso usé la palabra usualmente, porque definitivamente cada quien puede venir y crear una DAO a su antojo. Lo más importante de una DAO considero yo que es la capa cero, que es la gente que construye la DAO, porque son los que al principio definen quiénes van a poder ingresar a la DAO y quiénes van a poder apoyar la DAO. Entonces, el estándar que les pasé, el que les mencionaba en las slides anteriores, la tablita que les decía las fases, ese es como lo más estándar que utilizan otros protocolos. 3 días de votación, primero en el foro, luego en Snapshot, luego en on-chain, y tiempos de espera de 3 días. Pero hay un montón de herramientas que permiten usar y creación de DAOs. Por ejemplo, les comentaba que en Honduras creamos algunas DAOs. En esos tiempos utilizamos lo que fue Aragon, que Aragon es una plataforma para crear DAOs. Utilizamos también DAO House, que era otra plataforma para crear DAOs de Moloch. Y creo que Tali ahora tiene una nueva funcionalidad que permite crear DAOs basados en Compound Style Governance. Pero sinceramente es súper fácil para los programadores. Hasta OpenZeppelin lanzó un set de librerías para desarrollar DAO basados en Compound Governance y que tienen esos 3 elementos, token, governor y time lock. Entonces, el token, ya saben que es un token normal, es un RC20 tradicional. El governor son uno viene y solo define ahí los parámetros como, ok, 3 días de votación, 4% de coro se necesita, etcétera, etcétera. Y el time lock uno dice, ok, tiene que esperar 3 días, 6 días y hace deploy y ya, está, cheque. Ok, el problema es... Uy. Perfecto. Uy, me cambiaron Quería decir con respecto al otro comentario, el previo, que estuvo muy bien esa respuesta para devs, pero por ahí si no son personas que son devs y quieren experimentar con su propia comunidad o con sus propios grupos o amigos o con su propia organización, hay formas de justamente utilizar todas estas herramientas y customizar tu propia DAO. Justamente hoy estaba hablando con los chicos de Ethereum Colombia, que tuvimos una call de una community hour con Itkipu, y es muy bueno, muy interesante ese proceso que han tomado ellos, e incluso acá tenemos el comentario de Asobol, el previo. El previo Manu, que me parece también un proceso interesante que está encarando ForkDAO. Ellos empezaron como una comunidad y actualmente tienen un foro, tienen también un sistema de votación. No entendí bien a qué se refiere con el problema de Snapshot, es que es manipulable por el owner del INS, las herramientas que hay al alcance no son descentralizadas y eso todavía es un problema. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta en esto de que la descentralización hoy por hoy sigue siendo un espectro y ese es el gran debate de las DAOs y las gobernanzas, ¿no? Dentro del espectro, ¿dónde te posicionás? Si tenés una comunidad súper centralizada o tenés una apertura mucho más grande. Algunos dicen que la más descentralizada es Bitcoin. No sé qué pensás ahí, Chris. Bueno, la verdad es que creo que sí, es un espectro. Creo que considero que Ethereum está bastante descentralizado, sobre todo ahorita con con el Proof of Stake. Siempre con sus problemas, pero bueno, cada quien tiene sus problemas, como mencionas el espectro. Con Snapshot, el problema en sí es de que, bueno, el que tiene el dominio de DNS puede crear, como quien dice, una página, un foro, pero no es tanto un problema porque al final vos te vas a la votación. El Snapshot solo es para medir temperatura, no es para... O sea, yo sé que hay algunos protocolos que utilizan Snapshot para ejecución de proyectos, pero no es lo recomendado. Lo recomendado es solamente utilizar Snapshot para eso, tomar un snapshot y ver qué le interesa a la gente, etc. Sí puede ser manipulable, pero si el dueño del INS está manipulando, creo que hay problemas bien serios en ese aspecto. Entonces es mejor a veces hasta cambiar
de protocolo o buscar otra plataforma que utilice Snapchat. Sí, al final estos, para medir temperatura y discusión, todos son centralizados. Por ejemplo, el Discord, Twitter, normalmente eso los maneja un core team o son entes centralizados, pues. Sí, de hecho creo que lo más engorroso de participar en los foros, sobre todo si participás en varios, es que ni siquiera tenés un solo punto de logueo, ¿no? Single sign, tenés que crearte una cuenta en cada uno y llevar tu reputación. Por ahí si tenés un historial de 3 años en el foro de MakerDAO, no es algo que puedas extrapolar a el foro de Arbitrum si te creas, tenés que empezar de vuelta y si alguno ha estado en este tipo de foros o si van a crearse una cuenta en el foro que más les guste, van a ver que van recibiendo ciertos badges, ciertas insignias, pero bueno, no se pueden importar. No es que tenemos el ownership como tendríamos todos los POAPs o todos nuestros NFTs o transacciones en una wallet. Pero bueno, esta es la realidad. No entendería por qué si es todo el mundo está usando las mismas herramientas, ¿verdad? O sea, como, ¿por qué no forman un encuentro? Pero también es la rapidez con que uno de estos protocolos se lanza. A veces es más fácil venir y pagar que 15, $30 para montar el Discord versus venir y jalar un protocolo descentralizado para hacer un foro, etcétera. Ok, me dicen por cucaracha, enseguida leemos esta de Fisher. Preparen ya mismo su aplicación de POAP y vayan a la parte de Min POAP y van a entrar con la palabra secreta, que la voy a decir ahora mismo, que es Aula Abierta 1. Todo en mayúscula, todo junto, sin separación, sin guión intermedio, es Aula Abierta, las dos con B alta, no, las dos, una sola. Aula Abierta 1, con el 1 numérico. Aula Abierta 1. Y bueno, esperamos volver pronto a nuestro sistema, pero por ahora lo que van a tener que hacer es jugar con los numeritos. Así que vos tranquilo, Cris, que ya tenés el tuyo. Por suerte no tenés que estar ahí, tuqui, tuqui, tuqui. Bueno, de hecho los POAPs son súper importantes en el consenso que estamos creando en Citlatam. Pronto vamos a lanzar un artículo. Bien, teníamos otro comentario previo a Filosofía Código, si lo puedes mostrar, Manu, y enseguida volvemos a repetir. Si me dicen por interno cuántos minutos quedan del minteo, genial, así le aviso a la gente. Dice Fisher, igual hay alternativas más económicas al gas de Ethereum, como Solana, Tron, o incluso sin fees, como Nano, pero es totalmente válido el punto sobre reconsiderar el costo total en una votación. Yo creo que acá tenemos que hacer el disclaimer de que tanto Chris como mi persona solemos estar mucho más presentes en cadenas como Ethereum y la verdad no tengo tanto conocimiento, de hecho tengo casi nulo conocimiento sobre gobernanza en otras cadenas. Sí entiendo que hay como un fuerte movimiento en Cardano, también en la gobernanza de Polkadot, pero nada, en ese sentido, no todas por ejemplo, los temperature checks, cuando necesitamos testear la temperatura antes de llevarla a la votación on-chain, pasan por toma de decisiones que no son en cadena y que no necesariamente necesitan gas. Pero sería bueno conocer otros sistemas. No sé, Chris, si tenés una opinión ahí. Sí, realmente, incluso cuando el gas está alto, parece que funcionan bastante los delegados, porque uno delega su token y se despreocupa, no tiene que estar votando a cada rato. Y normalmente hay unas funciones en los nuevos contratos de gobernanza donde uno puede delegar sin necesidad de estar votando, haciendo transacciones. Entonces, eso te ahorra todo este proceso. Y sí, con los delegados, pues ellos pagan el gas, pero en muchas ocasiones hay unos protocolos que han implementado refunds de gas para los delegados, la gente que vota. Entonces, tal vez para todos no es factible, pero si son delegados es más fácil hacer estas distribuciones de capital solo a los delegados. Vuelvo a repetir la palabra del POAP porque leí en el chat que no se me escuchó. Es
Todo junto en mayúsculas, aula abierta 1. Como aula abierta y el número 1, todo pegadito, todo junto. Aula abierta 1. Enseguida lo vuelvo a repetir y quedan 10 minutos exactos. Pensé que quedaba menos, así que tranqui que tienen hasta las 7 de la tarde para claimear. Acá nos pregunta Filosofía Código. Si una DAO gobierna un protocolo en varias chains, las votaciones, ¿se realizan en una sola chain o en varias? Esta es una pregunta un poquito más, no tan beginner, que me imagino que se refiere a cross-chain, que es de hecho, creo, Cris, que vos sos uno de los pocos latinos que está trabajando tipo en la parte técnica de implementación de votación cross-chain. Sí, en realidad al final depende cómo se implemente en cada DAO. Por ejemplo, entiendo que Aave tiene su modelo, ahorita Chainlink está lanzando unos oracles para esto, cross-chain, CCIP, creo que es CCIP, Chainlink, a ver qué es lo que significa, Cross-Chain Interoperability Protocol, que básicamente va a permitir, esto obviamente centralizado por medio de Chainlink, dependiendo de cómo lo ven, si es centralizado o descentralizado. Yo les puedo hablar de cómo nosotros lo hemos implementado. Realmente nosotros lo que hacemos es que en Mainnet tenemos lo que es el mismo governor, ¿verdad? El token, el governor y el time lock. Entonces lo que hicimos es que el time lock lo hicimos dueño de los contratos en Arbitrum. Entonces, en cada uno de los protocolos que hemos lanzado, porque esto lo hemos lanzado en Optimism, lo lanzamos en Arbitrum y lo lanzamos en Polygon, y cada uno de estos protocolos lo que tienen es diferentes maneras de conexión, o sea, tienen contratos de bridging. Entonces, dependiendo de cada uno de estos Layer 2, lo que hacemos es que tenemos un contrato que es como quien dice un intermediario. Entonces en este intermediario lo que hacemos es que hacemos en Mainnet hacemos dueño de este intermediario en la Layer 2. Entonces en Arbitrum, por ejemplo, le llamamos Orchestrator. Entonces el Mainnet, el owner es el time lock del Orchestrator en Arbitrum, y lo que hacemos es que en Arbitrum ellos hacen una conversión para ver quién es el caller de Mainnet. Entonces solo verificamos realmente que es el mismo caller, y cada protocolo lo hace de manera diferente. Entonces esto no es tan fácil de replicar para todas las diferentes Layer 2 y dependiendo cómo se van creando, más complicado, pero sí, esta es la manera que lo hacemos y bueno, yo no lo veo tan factible a largo plazo, porque imagínense, hay 10 protocolos, vas a siempre estar manejando una gobernanza en Mainnet, y sería interesante ver que la gobernanza de Arbitrum pudiera controlar la gobernanza de Optimism y cosas así, pero creo que todavía estamos bien lejos de eso. Tal vez este protocolo de Chainlink ayuda un poquito a bajarle. Bueno, vuelvo a repetir la palabra por las dudas, es aula abierta 1. Y recién yo doy por sentado, esto es un error nuestro, disculpen, dimos por sentado que la gente sabe dónde. Justo ahí vi que alguien preguntaba en el chat. Pueden ir a la App Store de Android o de Apple y pueden bajar la app de POAP. Se escribe P-O-A-P, POAP. Y ahí mismo tienen que ingresar su wallet, su dirección. Si no tienen una, pueden hacerlo vía mail. Creo que todavía está esa opción. Y después tranquilos pueden gestionar su dirección, su wallet. Tienen que poner, es mandatorio, poner una wallet self-custodial. No pongan una address de algún exchange, porque si no, no van a poder tenerlo en su wallet, lo van a perder. No va a ser realmente de ustedes. Así que esos son los consejos. Y la palabra es aula abierta 1. Bien, acá Roberto Intec nos dice, ¿cuáles son los principales problemas / dificultades que ocurren en una DAO y pueden hacerlas caer? Y acá creo que podemos hacer un compendio así o un PDF largo de todos los problemas. Te dejo responder según tu criterio. Sí, realmente es que nosotros estamos acostumbrados a ver los problemas enlatados grandes, Arbitrum, Optimism, etcétera,
Pero si nos vamos a ver las DAOs más pequeñas, muchas veces el problema es la distribución de poder de gobernanza. En muchas ocasiones se concentra y esto complica un poquito todo este tema. Entonces depende bastante de las intenciones de cada uno de los usuarios, de los holders. Y creo que otro de los problemas es que en bear market al menos, una persona que compra $100 de un token ya se cree accionista, entonces presiona de una manera un poco tóxica a los equipos que están desarrollando. Entonces es bien complicado porque tenés como miles de personas que te están diciendo qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo, pero no están apoyando de ninguna otra forma, y la única razón por la que lo hacen es como porque tienen control de los tokens. Entonces, lamentablemente, es el tema de unión de la parte del aspecto económico con el token de gobernanza. La solución, obviamente, es hacer que el token no sea transferible o que no tenga un valor económico, pero al hacer eso hay poco interés. Pasa como, por ejemplo, en DAOs como en Safe y en otros que tienen deshabilitados los transfers. Entonces, sí, esta es esa conexión, que es importante, creo yo, porque al mismo tiempo un token de gobernanza a veces le da liquidez inicial para poder operar a una DAO que en muchas ocasiones es muy necesario. Excelente. Bueno, acá tenemos una pregunta de Rubén S. ¿Existen herramientas para ayudar con el cumplimiento de los resultados de un snapshot? Hablando del enforce, por ejemplo, para aplicar algún código o parámetros sobre los contratos. Me parece que hace años leí algo sobre que Starknet estaba haciendo algo que se llama Snapshot X, algo así, que hacía justo esto, o hablaban de hacer esto, utilizar CK Snarks o CK Proofs para ejecutar y enforzar la ejecución de algo en Snapshot. Suena bien interesante porque podrías tener ejecución on-chain con firmas, con votos off-chain, lo cual te ahorraría todo ese gas. Pero no sé realmente cuál es el estado actual de eso. Y igual, creo que lo más... Sí, la verdad es que no tendré información de cómo está en eso, pero sería interesante ver qué sucede, porque ya podrías tener cross-chain governance utilizando Snapshot X y no tener que venir a hacer un voto en mainnet, por ejemplo. Perfecto. Sí, también no sé si se refería como a la ejecución, tipo, si se refería como a conectar tipo smart contract o si se refería como al layer social, o sea, a la capa social. Porque en todo caso, si se refiere a eso, o sea, si me puedes hacer la aclaración en el chat, tiene otro tipo de respuesta. Bien, Fisher dice, fundamentación legal y restricciones, cómo dar soporte y validez en el mundo off-chain a un contrato on-chain, más allá de lo que dicte el smart contract, experiencias en América Latina. Calculo que era una pregunta compuesta. Si nos puede precisar, genial. Si Sí, tenés algo para... creo que, bueno, la verdad es que a veces el problema es que tratamos de comparar los contratos inteligentes con las cosas en físico. Es muy difícil darle legal y restricciones a lo que es físico, porque es como que diga yo, el dueño de esta tierra es tal persona en un contrato inteligente, realmente es bien difícil de validar. Entonces, al menos las DAOs son realmente descentralizadas cuando los activos que manejan son digitales, pero ya cuando incluyen cosas físicas y legales ya se complica todo. Y sí hay regulaciones relacionadas con esto, por ejemplo, les comentaba las LAOs de OpenLAO, y ellos lo que usan son, creo que Delaware o ¿cuál es? Wyoming, tienen unas regulaciones para DAO, entonces uno puede constituirse legalmente como una DAO y enforzar esto de manera legal. Creo que Panamá estaba buscando, investigando hacer esto, pero no sé cómo quedó eso. Entonces, esa es la opción que podría haber, pero como les digo, al menos ahorita que estamos hablando de protocolos descentralizados, normalmente lo que se manejan son activos digitales totalmente, y incluso digitales descentralizados basados en blockchain, porque como hablábamos con Robbie, el tema de
Twitter, de X, de Discord. Discord no lo puede manejar un protocolo, sino que lo maneja básicamente un core. Genial. Buenísimo. Bueno, estamos llegando a la hora de transmisión. Estoy re contenta porque hubieron preguntas muy interesantes y también hay gente que no conocía. Nosotros hacemos reuniones de gobernanza desde Seed Latam y los chicos también tienen su comunidad en Honduras. Y la verdad es que siempre cae como más o menos la misma gente, a veces conoces gente nueva, pero son temas pesados, son temas densos, así que estoy muy feliz de conocer a otra gente que le interese aprender sobre esto o que también seguramente algunos ya están involucrados, así que aprovecho para invitarlos al Discord de Seed Latam, comunidad.seedlatam.org, y también ahí en el chat vamos a pasar las redes y el Discord, la comunidad de Honduras. Cris, ¿alguna conclusión? ¿Nos querés contar esto? Dale nomás. Sí, sí, sí. No, con eso la verdad es que quería cerrar. El otro año vamos a tener ITLATAM en Honduras, San Pedro Sula, y si las conferencias, las charlas y todo no los convence, pues tal vez el retreat que queremos tener en Roatán, en las playas y lo verde que es la ciudad, les convence. Entonces les dejo un par de fotos solo para que se animen el próximo año. Pendientes de las redes de Equipo y de ITLATAM, porque ya se va a anunciar la fecha. Entonces ahí denle en campanita para que estén pendientes. Sí, buenísimo. Me parece aparte importante porque si hay gente de Centroamérica acá en la transmisión o si conocen a gente de allá, va a ser un evento que la idea es poner el foco en Centroamérica. Creo que hay muchos eventos de este lado y allá también, pero la idea es que nosotros también, más del Cono Sur, viajemos para allá. Así que, bueno, va a ser un esfuerzo, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer para empezar a empoderar a todas las regiones. Bien, ya les dije el POAP, espero que lo tengan. ¿Qué me falta decirles? Gracias a todos de vuelta, gracias por quedarse. Les pedimos, por favor, si pueden completar esa encuesta para nosotros mejorar. O sea, esta fue la primera clase del ciclo, pero quedan muchas más y queremos hacerlo lo mejor posible y lo más customizado y personalizado para el público que son ustedes, para no vamos a decir público ni audiencia, sino para la comunidad. Así que cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier crítica o constructiva, nos lo pueden decir. El próximo miércoles tenemos la segunda clase y va a estar Federico As de Cleros con una clase muy interesante. Quizás no es tan del lado del lado técnica, pero sí es desde el lado más social, político. Y no confundamos político con partidario, sino cómo son las dinámicas dentro de las DAOs y cómo han sido a lo largo de la historia y cómo es que terminamos acá. Así que está muy interesante, espero verlos ahí. Y creo que no se me olvida nada más. Nada, agradecerles, la verdad que estoy súper contenta. Cris, ¿algo más que quieras decir? No, la verdad es que muy feliz igual de las preguntas muy buenas, incluso algunas no para principiantes, pero bueno, a la orden, cualquier cosa me pueden buscar en las redes y escribirme si tienen alguna duda y pues no, qué bueno que se involucren en gobernanza. Sí, a full. No necesariamente tienen que ser delegados o ser devs, o sí, no, tienen que tener ganas de vivir esta experiencia. Bien, creo que no me olvido nada y si me olvido algo les pido perdón al equipo. Gracias a Ethereum Honduras, a todo el equipo. Gracias por todo el laburo que hacen hace años. Y bueno, espero verlos prontito virtualmente y el año que viene nos vemos presencialmente. Así que nada, muchas gracias a toda la comunidad que vino, gracias al equipo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau.